Voces de la Oscuridad ha llegado a 100 suscriptores. Gracias por ser parte de esta comunidad de terror. Para celebrar, hoy les presento un especial con 8 relatos escalofriantes que les harán cuestionar cada ruido en la noche. No olviden activar la campana de notificaciones para no perderse lo que viene. Aquella carretera nunca aparecía en los mapas. No tenía nombre, ni letreros. Solo era un desvío angosto entre la maleza, con el pavimento viejo y agrietado, como si hubiera sido olvidado hace años. Yo no debía estar ahí, pero una tormenta me había obligado a buscar refugio, y cuando vi el cartel oxidado que decía San Isidro, decidí tomarlo. No aparecía en Google Maps, ni siquiera mi GPS reconocía el camino, pero el pueblo estaba ahí. Y lo peor es que desearía nunca haberlo encontrado. Las primeras casas surgieron entre la niebla. Eran pequeñas, de adobe y madera, con techos de teja y ventanas oscuras. Había luz en algunos postes, pero la mayoría parpadeaban, como si la electricidad no llegara bien. Conduje despacio, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El pueblo estaba demasiado silencioso. No había autos, ni perros, ni voces. Solo el ruido del motor y la lluvia golpeando el parabrisas. Me detuve en lo que parecía la plaza central. Había una iglesia vieja, un kiosco con pintura descarapelada y un par de bancas oxidadas. Fue entonces cuando vi a la primera persona, un hombre de piel pálida y ojos hundidos, parado bajo un farol. Vestía un pantalón viejo y una camisa blanca que parecía de otra época. No se movía, solo me miraba. Bajé la ventana y le hablé. «Disculpe, ¿hay algún hotel o lugar donde pueda quedarme esta noche?» El hombre no respondió. Solo inclinó la cabeza, como si estuviera analizándome. Sentí que algo no estaba bien, así que encendí las luces altas y seguí avanzando. Conforme recorría las calles, me di cuenta de algo aterrador. Todos los habitantes eran iguales. Hombres, mujeres, niños. Todos tenían la misma expresión vacía, la misma piel pálida, los mismos ojos hundidos. Y todos me estaban mirando. Me erizó la piel. No se movían, no hablaban. Solo estaban ahí, parados en las banquetas, observándome en completo silencio. Aceleré, pero la calle se extendía más y más. Sin importar cuánto avanzara, las mismas casas y las mismas personas seguían apareciendo a los lados. Era como si estuviera atrapado en un bucle. Mi respiración se volvió pesada. Giré el volante bruscamente, buscando una salida. Pero cuando doblé en una esquina, ahí estaban de nuevo. Solo que ahora, estaban más cerca. Algunos ya no estaban de pie. Se arrastraban por el suelo, con movimientos torpes y espasmódicos. Y sus bocas se abrían lentamente. No como si hablaran, sino como si fueran a devorar algo. Mi corazón se disparó. Apreté el acelerador. El auto rechinó en el pavimento mojado. Atravesé la plaza sin importarme nada. Entonces, escuché el primer sonido desde que llegué. Un murmullo. Era bajo, gutural, como un zumbido en el aire. No provenía de una sola persona, sino de todas. Un murmullo monótono, repetitivo, como un rezo antiguo en un idioma que no entendía. Miré por el espejo retrovisor. Las sombras de los pobladores se distorsionaban bajo las luces parpadeantes. Sus cuerpos temblaban, sus cabezas se inclinaban en ángulos imposibles. Y sus ojos, negros, huecos. El murmullo se convirtió en un alarido espantoso. Pero no era de ellos. Venía de arriba. Levanté la mirada y vi algo enorme, oscuro, colgando de los postes de luz, de los techos de las casas, de las torres de la iglesia. Cuerpos retorcidos, fusionados entre sí, con extremidades demasiado largas y rostros desfigurados. La cosa se movió. Sentí un golpe seco en el techo del auto. No me detuve. Mantuve el pie en el acelerador hasta que la carretera apareció de nuevo. Y entonces, el pueblo desapareció. No había casas, ni plaza, ni faroles. Solo un camino vacío en medio del bosque. Me detuve unos kilómetros después. Bajé temblando y vomité en la orilla del camino. Revisé mi celular. No había registro del pueblo en ningún lado.
San Isidro no existía. Pero cuando revisé el auto, había huellas de manos en el techo. Demasiadas. Me quedé helado. Las huellas no eran normales. Eran alargadas, con dedos delgados y garras en las puntas. Algunas estaban frescas, como si algo hubiera intentado aferrarse al techo del auto segundos antes de que saliera de ahí. El silencio de la noche se sentía opresivo. Mi respiración era lo único que se escuchaba, entrecortada y agitada. Miré alrededor, tratando de ubicarme, pero el camino era una sombra interminable. Volví a subirme al coche y cerré las puertas con seguro. Encendí el motor y me obligué a seguir manejando. Pero algo me carcomía por dentro. Revisé mi celular una vez más. La señal seguía sin aparecer. Abrí la galería para ver si, por casualidad, mi teléfono había captado algo. Y ahí estaban, las fotos. Fotos que yo no había tomado. La primera era del pueblo, pero no como lo vi la primera vez. Las casas no estaban en ruinas, los postes de luz no parpadeaban. Se veía normal, como si estuviera habitado por personas comunes. La segunda era una imagen de la iglesia, pero la puerta estaba abierta, y algo negro salía de ella. Parecía humo, pero tenía forma, algo similar a manos intentando escapar. Tragué saliva y pasé a la siguiente foto. Era una selfie, pero yo no la había tomado. Ahí estaba yo, en el auto, con la mirada fija en la carretera. Y detrás de mí, en el asiento trasero, había un rostro, pálido, ojos hundidos, una boca torcida en una sonrisa imposible. Solté el teléfono y miré el espejo retrovisor de inmediato. Nada, pero el auto se sentía diferente, como si algo estuviera en la parte de atrás, observándome. Mi cuerpo entró en pánico. Pisé el acelerador con más fuerza, sin importar a dónde iba. Solo quería alejarme, pero entonces algo me susurró al oído. Una voz áspera, descompuesta, como si hablara desde el fondo de un pozo. No entendí lo que decía, pero el sonido me heló la sangre. Mi reflejo en el retrovisor. Parpadeó, pero yo no lo hice. Frené en seco y giré en el asiento. Nada. El coche estaba vacío, pero el aire era denso, pesado, y olía a tierra húmeda, como si acabara de salir de una tumba. Temblando, tomé el celular de nuevo. La foto seguía ahí, y el rostro seguía sonriendo. No regresé a esa carretera. No busqué más información sobre San Isidro, pero a veces, cuando conduzco de noche, veo algo en el espejo retrovisor, y siempre es la misma sonrisa torcida. Desde aquella noche, mi vida cambió. No volví a ser el mismo. Cada vez que manejaba solo, sentía una presencia. No importaba la carretera, la ciudad o la hora. Había algo conmigo. Algo que no podía ver, pero que podía sentir. Al principio, pensé que era paranoia, que mi mente me estaba jugando una mala pasada después de aquella experiencia en San Isidro. Pero luego empezaron los otros detalles. El espejo retrovisor se empañaba sin razón, incluso en días cálidos. A veces, al detenerme en un semáforo, veía algo en el reflejo, una silueta oscura en el asiento trasero, inmóvil. Cuando me giraba, no había nada. Mis llaves desaparecían y aparecían en lugares donde nunca las dejaba. Las puertas del coche se abrían solas. Y el celular. Cada noche, sin falta, encontraba una nueva foto en mi galería. Eran imágenes de mí mismo, durmiendo. Al principio, pensé que alguien me estaba espiando, pero la ubicación de las fotos no tenía sentido. Algunas eran en mi cama, otras en mi coche, y algunas en lugares donde no recordaba haber estado. Pero lo peor, la última foto que apareció en mi teléfono fue distinta. No era de mí, era de San Isidro, pero el pueblo no estaba en ruinas. No era el mismo lugar que vi aquella noche. Era un pueblo vivo, con gente caminando por las calles, con luces encendidas en las casas. Pero había algo extraño. En cada ventana, en cada puerta abierta, había alguien mirando a la cámara. Sus rostros estaban distorsionados. Algunos tenían sonrisas demasiado anchas, otros ojos demasiado grandes. Eran ellos, los que estaban en el pueblo cuando llegué. Pero ahora, parecía que sabían dónde estaba yo. Bloqueé la pantalla y tiré el teléfono al asiento del copiloto. Mi corazón latía con fuerza. Y entonces, escuché la risa.
Era baja, como un murmullo en la parte trasera del auto. No quería mirar, no podía mirar, pero mis ojos, por puro instinto, fueron al espejo retrovisor. Y lo vi, el rostro pálido, la boca torcida, los ojos mirándome fijamente, y la sonrisa, más grande que nunca. El auto se apagó de golpe. El frío me envolvió, y supe, en ese momento, que nunca había dejado el pueblo. El pueblo nunca me dejó a mí. El silencio dentro del auto era sofocante. Solo mi respiración entrecortada y el latido desbocado de mi corazón rompían la quietud. Sabía que no debía mirar de nuevo al espejo. Lo sabía, pero lo hice. Y lo que vi me dejó paralizado. La figura en el asiento trasero ya no era solo una silueta. Era un cuerpo completo. Ahora podía ver su piel ceniza, agrietada, como si hubiera sido quemada y luego dejada a pudrirse. Sus ojos eran dos cuencas negras, hundidas, sin vida, pero me miraban con una intensidad imposible. Su boca ya no sonreía, ahora estaba completamente abierta, desfigurada en un gesto de hambre, un agujero negro rodeado de dientes largos y filosos, como los de un depredador. Mi piel se erizó cuando el sonido más terrible rompió el silencio. Un crujido, como si algo se estuviera doblando en un ángulo antinatural. Y entonces, su cuello comenzó a girar lentamente. No de una forma humana, sino como si su cabeza se estuviera desenroscando de su cuerpo. La piel empezó a desgarrarse, la carne a separarse. Y lo peor, ese sonido de huesos partiéndose llenó el auto. Quise gritar, pero mi garganta se cerró de puro terror. Mis manos temblaban cuando intenté girar la llave en el contacto. Nada, el auto no respondía. Miré hacia el frente, con la esperanza de que todo esto fuera solo un delirio. Pero entonces, afuera del coche, las cosas también habían cambiado. Las luces de la ciudad se habían extinguido. Ya no había ruidos de tráfico, ni voces, ni el bullicio normal de la noche. La calle en la que estaba ya no era la misma. No reconocía los edificios. Las banquetas estaban llenas de grietas y moho. Los postes de luz estaban torcidos, como si algo los hubiera doblado con una fuerza imposible. Y lo peor, en la oscuridad de las ventanas y callejones, había figuras. No se movían, solo me miraban. Decenas, tal vez cientos de ojos brillaban en la penumbra, fijos en mí, como si estuvieran esperando a que saliera. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en huir, algo más sucedió. El auto se llenó de un hedor nauseabundo. Era el olor de la podredumbre, de algo muerto hace días. Y luego, sentí la respiración en mi oído. Lenta, profunda, caliente. No estaba solo en el coche. No solo había algo en el asiento trasero. Había algo más, justo detrás de mí. El espejo retrovisor reflejaba algo imposible. Yo mismo. Pero no era yo. Era otra versión de mí. Mi piel estaba seca, mis ojos inyectados en sangre, y mi boca sonreía de una forma que yo jamás había sonreído. Y luego habló, con mi voz, pero con un eco distorsionado. Ya no puedes irte. No sé qué pasó después. Solo recuerdo un grito, un sonido desgarrador, inhumano. Y luego, la oscuridad. Cuando desperté, estaba sentado en el asiento del conductor, pero el auto ya no era el mismo. Era un montón de metal oxidado y cubierto de tierra, como si hubiera estado abandonado en ese lugar durante décadas. El parabrisas estaba cubierto de polvo, pero pude ver mi reflejo. Y mi reflejo no me estaba imitando. No era yo, era él, sonriendo, observándome, esperando. Y en el fondo de mi mente, una voz susurró algo que me heló la sangre. El pueblo nunca te deja. Nunca fui una persona supersticiosa, pero después de lo que viví hace unos meses, ya no estoy seguro de nada. Trabajo en una veterinaria en la Ciudad de México, en una zona donde las casas son antiguas y las calles se sienten pesadas, como si la historia que esconden se filtrara entre las grietas del asfalto. Llevo años en este trabajo y he visto de todo. Perros rescatados en condiciones deplorables, gatos con miradas que parecían leer tu alma. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que pasó aquella noche. Era un martes,
de esos en los que la ciudad parece no dormir. El clima estaba pesado, y aunque no era temporada de lluvias, el aire olía a tormenta. Una señora mayor llegó a la veterinaria justo cuando estaba a punto de cerrar. Traía entre sus brazos un perro envuelto en un rebozo, como si fuera un niño. La mujer tenía una expresión extraña. Algo en su rostro no me gustó, pero intenté ignorarlo. «Doctor, ayúdeme. Es mi hijo. Está enfermo», susurró con un tono que me puso la piel de gallina. Aquellas palabras me hicieron sentir incómodo. Pensé que hablaba de su mascota con un cariño exagerado, pero cuando desenvolvió el rebozo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquello no era un perro, o al menos no del todo. Tenía el cuerpo de un can, pero su piel era demasiado tersa, casi humana. Sus ojos eran profundos, de un color marrón oscuro, pero había algo en su mirada que no correspondía a un animal. Me observaba con una intensidad que me hizo sentir desnudo. ¿Qué le pasa?, pregunté, tratando de sonar profesional, aunque mi voz tembló un poco. «No quiere comer, y ya no me habla», dijo la mujer con tristeza. Me reí nervioso. Tal vez la señora estaba delirando o simplemente veía a su mascota como su hijo, algo común entre algunas personas solitarias. Decidí examinar al perro, aunque cuando intenté tocarlo, gruñó de una forma que no era natural. Era un gruñido profundo, gutural, como si viniera de algo más grande, más humano. Intenté abrirle la boca para revisar sus dientes, pero en cuanto lo hice, la criatura dejó escapar un chillido aterrador, un sonido que no correspondía a ningún animal que yo conociera. Fue un alarido agudo, que parecía mezclarse con palabras ininteligibles. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome en la garganta. La anciana solo me miró y sonrió. «Ya no quiere estar aquí. Dice que no confía en usted», susurró, inclinándose sobre el perro mientras le acariciaba la cabeza. No sabía qué hacer. Había tratado con muchas personas raras en mi trabajo, pero esto era diferente. Esto se sentía mal. Quise decirle que se fuera, pero la señora me tomó la mano con una fuerza sorprendente para su edad. «Lo voy a dejar con usted, doctor. Él decide si se queda o si se va», dijo con una voz calmada, pero con una mirada que helaba la sangre. Intenté negarme, pero la mujer se levantó y salió de la clínica antes de que pudiera reaccionar. Me quedé solo con aquella criatura que no dejaba de observarme con una expresión casi humana. Algo en su mirada me decía que comprendía cada palabra, cada pensamiento que pasaba por mi mente. Tragué saliva y decidí encerrarlo en una jaula, pero en cuanto lo metí ahí, empezó a retorcerse y a gruñir de nuevo, esta vez en un tono que me erizó los vellos del cuello. Las luces de la clínica parpadearon. Por un momento, sentí que el aire se volvía pesado. Me alejé, tratando de convencerme de que solo era un perro extraño, pero cuando volví la mirada, aquel ser ya no estaba en la jaula. El candado seguía cerrado. No había forma de que hubiera salido. El sonido de unas uñas arañando el piso me hizo girarme bruscamente. Ahí estaba, sentado en una esquina, observándome. Su boca se torció en una mueca antinatural, como si intentara sonreír. Y entonces, habló. «No quiero estar aquí», susurró con una voz infantil, deformada, como si varias voces se mezclaran en una sola. Mi cuerpo se congeló. Sentí un terror tan profundo que apenas podía respirar. Aquello no era un perro, no era un animal, era algo más, algo que no debería existir. Salí corriendo de la clínica sin siquiera cerrar la puerta. No sé cuánto tiempo estuve en la calle, pero cuando volví con algunos compañeros para mostrarles lo que había visto, el lugar estaba vacío. No había señales del animal ni de la anciana. Solo una jaula abierta y un ambiente cargado de algo que no sabría explicar. Intenté buscar a la mujer, preguntar en la zona si alguien la conocía, pero nadie la había visto antes. Incluso revisamos las cámaras de seguridad, pero lo más perturbador es que en el video solo se me veía a mí, sosteniendo el aire. No había ningún perro, no había ninguna mujer. Desde aquella noche, la sensación de ser observado no me deja. A veces, cuando estoy solo, escucho aquel gruñido, aquel susurro que me dice que no quiere estar aquí. Y cada noche, en la esquina de mi cuarto, veo dos ojos marrones que me observan desde la oscuridad, esperando que haga algo,
esperando que lo deje ir. Nunca creí en esas cosas. Pactos, invocaciones, rituales. Todo me parecía un jueguito para gente con demasiado tiempo libre o con poca fe en la ciencia. Pero cuando las cosas en mi vida se fueron al carajo, cuando sentí que la desesperación me envolvía como una sombra pegajosa, me aferré a cualquier cosa que me diera una salida. Y así fue como, sin darme cuenta, me metí en un abismo del que jamás podría salir ileso. Todo empezó cuando mi negocio se fue a la ruina. Me endeudé hasta el cuello tratando de mantenerlo a flote, pero era imposible. Los bancos me llamaban todos los días, los cobradores comenzaron a aparecer en mi puerta, y mi esposa simplemente se cansó de ver mi fracaso. Se fue, llevándose a mi hijo con ella. Fue en ese punto cuando conocí a Mauricio. Mauricio no era mi amigo, pero en ese momento fue la única persona que parecía estar de mi lado. Lo conocí en un bar de mala muerte, mientras ahogaba mi frustración en un vaso de tequila barato. Me habló de oportunidades, de formas no convencionales de salir de la miseria. Hay fuerzas que pueden ayudarte, me dijo con una sonrisa ladeada. Solo tienes que estar dispuesto a dar algo a cambio. No tardé en descubrir a qué se refería. Me llevó a una vieja casona en el centro de la Ciudad de México, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Adentro, el aire era denso, con un olor a humedad y cera quemada. Había velas negras formando un círculo en el suelo. En el centro, una figura tallada en madera, grotesca, con una sonrisa burlona y los ojos tallados de manera que parecían seguirte a donde fueras. Solo tienes que decir su nombre y pedir lo que deseas, me susurró Mauricio. Pero recuerda, nada es gratis. En ese momento, no me importó. Estaba desesperado. Me arrodillé frente a la figura y pronuncié su nombre, un nombre que nunca debería haber sido dicho en voz alta. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, y en ese instante, la vela más próxima a mí se apagó sola. Mauricio se rió. Ya está hecho, dijo. Ahora, espera. Y funcionó. Al día siguiente, mi cuenta bancaria estaba llena de dinero. Un inversionista anónimo había decidido salvar mi negocio. Mi esposa me llamó, diciendo que quería hablar conmigo. Todo lo que había perdido, lo estaba recuperando. Durante semanas, viví en un sueño, hasta que las cosas empezaron a torcerse. La primera señal fue el sueño. Cada noche soñaba con la misma figura de madera, pero ahora estaba viva. Me hablaba en un idioma que no entendía, pero su voz era un murmullo que se me clavaba en el cerebro como un parásito. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina de mi habitación. Luego fueron los ruidos, golpes en las paredes, pasos en el techo, susurros en los rincones oscuros. Una noche, desperté y vi una sombra de pie a los pies de mi cama. No podía moverme. Sentí sus dedos huesudos rozando mi rostro y escuché su risa ronca antes de que desapareciera. Intenté contactar a Mauricio, pero su número estaba desconectado. Nadie sabía dónde estaba. Y entonces empezaron las muertes. Primero fue un empleado de mi negocio, alguien con quien nunca me llevé bien. Lo encontraron con el cuerpo completamente seco, como si le hubieran drenado toda la sangre. Luego, un viejo socio que me había estafado, encontrado flotando en su bañera con los ojos abiertos y una expresión de terror indescriptible en su rostro. Sabía que era por mi pacto. Sabía que aquello que había invocado estaba cobrando su precio. Y luego vino por mí. Todo pasó en una noche. Me desperté y no podía moverme. Una presencia oscura llenaba mi habitación, y en el rincón vi la figura de madera. Pero ya no era de madera. Era algo más. Algo vivo. Sonrió y, con un movimiento lento y calculado, se arrastró hacia mí. Sus ojos eran pozos de negrura infinita, y cuando abrió la boca, vi dientes afilados como agujas. «Es hora de pagar», susurró con una voz que era un eco de todas mis pesadillas juntas. No recuerdo cómo escapé. Corrí sin rumbo, sin pensar. Llegué a la iglesia más cercana y me desplomé en la entrada, balbuceando incoherencias. Me desperté con un sacerdote rezando sobre mí, salpicándome con agua bendita. «Te ha marcado», dijo con el rostro serio. «Solo hay una forma de librarte de él». No quise escuchar. Salí de la iglesia y huí. Dejé todo atrás, mi negocio,
mi casa, mi dinero. Me fui de la ciudad, pero no importa dónde me esconda, sé que sigue ahí. Lo veo en los reflejos de los espejos, en las sombras de los callejones. Sé que tarde o temprano vendrá por mí, y cuando lo haga, no habrá escapatoria. Hola, soy Luis, y esto me pasó hace 3 años, cuando mi familia y nos mudamos a una casa en la colonia Doctores, aquí en la CDMX. La renta era demasiado buena para ser verdad. Una casa amplia, con patio, 3 habitaciones y hasta un pequeño estudio en la parte de atrás. El dueño, un señor mayor que apenas hablaba, nos la dejó en menos de lo que cuesta rentar un departamento en la Roma. Claro, ahora entiendo por qué. Todo empezó el primer día, cuando llegamos con las cajas. Recuerdo que mi hija menor, Valeria, de solo 5 años, se quedó viendo fijamente hacia el pasillo que llevaba a las recámaras. ¿Qué ves, mija?, le pregunté. El señor de la pared, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Mi esposa y yo nos miramos, incrédulos. No había nadie ahí. Pensamos que era su imaginación, pero esa noche, mientras desempacábamos, escuchamos algo que nos heló la sangre. Unos golpes suaves, como si alguien estuviera rascando el yeso desde el otro lado. «Ha de ser una rata», dijo mi esposa, tratando de calmarme, pero su voz temblaba. Decidimos ignorarlo, pero al tercer día, las cosas se pusieron peor. Empezamos a notar que los objetos se movían solos. Un plato que dejábamos en la mesa aparecía roto en el patio. Las luces se encendían y apagaban, y más de una vez, en medio de la madrugada, escuchábamos pasos arrastrándose en el pasillo. Fue entonces cuando decidí investigar. Pregunté a los vecinos, y la mayoría se hacía los locos. Pero doña Carmen, una viejita que vivía 2 casas más allá, me tomó del brazo y me dijo con voz grave: «Esas paredes tienen hambre, muchacho». No supe qué quiso decir hasta que, una noche, Valeria comenzó a gritar. Corrimos a su cuarto y la encontramos pálida, señalando hacia el closet. El señor me dijo que pronto va a salir. Lloraba. Esa misma noche, decidí revisar el closet. Moví la ropa y noté algo raro. Una de las paredes estaba más fría que las demás. Al tocarla, sentí un leve tamborileo, como si alguien estuviera golpeando del otro lado. Con un cuchillo, raspé un poco la pintura y casi me desmayo. Bajo una capa delgada de yeso, había algo negro, como cabello humano, empujando hacia afuera. Llamé a un albañil al día siguiente. Cuando empezó a picar la pared, su cara se descompuso. «No mames», murmuró, retrocediendo. Entre el cemento y los ladrillos, había huesos. No solo uno, sino varios, todos retorcidos, como si alguien los hubiera empujado ahí mientras aún estaban vivos. Pero lo peor no fue eso, sino lo que encontramos en el centro. Una especie de bolsa hecha de piel humana, seca y arrugada, llena de dientes pequeños. De niños. La policía llegó, los forenses se llevaron todo, pero nunca nos dieron respuestas. Solo supimos, por un reportero local, que en los años 70, la casa había sido una especie de guardería clandestina dirigida por un tipo que creía que sacrificar niños lo haría inmortal. Nos mudamos esa misma semana, pero hasta hoy, a veces, en mis pesadillas, escucho a Valeria susurrar: «Papá, el señor dice que todavía hay espacio en la pared». Después de lo que encontramos en la pared, empacamos lo más rápido que pudimos y nos fuimos a un departamento temporal en Iztapalapa. Pensé que, al dejar atrás esa casa maldita, todo acabaría. Pero estaba muy equivocado. La primera señal fue el olor. A los 2 días de mudarnos, mi esposa, Laura, empezó a quejarse de un hedor a podrido que venía del baño. Revisamos las tuberías, limpiamos todo, pero el olor seguía ahí, como carne descompuesta mezclada con algo químico, como formol. Lo más extraño era que solo lo sentíamos nosotros. Cuando llegó el dueño a revisar, él no olía nada. Luego empezaron los sueños. Valeria ya no hablaba del señor de la pared, pero todas las noches, alrededor de las 3 de la mañana, se despertaba gritando, diciendo que un hombre alto y flaco, con los ojos negros, la observaba desde el rincón de su nuevo cuarto. Lo peor fue cuando una mañana, revisando las fotos que le había tomado mientras dormía, vi algo que me dejó tieso.
En una de las imágenes, justo detrás de su cama, se distinguía una sombra alargada, como si alguien estuviera agachado, escondiéndose. Pero cuando revisé el cuarto, no había nadie. Laura empezó a cambiar. Se volvió distante, irritable. Una noche, la escuché hablando sola en la cocina. Me asomé y la vi de pie, frente a la pared, murmurando algo en un idioma que no reconocí. Cuando le pregunté qué hacía, se volteó con los ojos vidriosos y me dijo: «No te preocupes, cariño. Solo estoy escuchando». Al día siguiente, revisé su celular mientras dormía y encontró algo que me heló la sangre. Grabaciones de voz, horas y horas de audio, todas captadas en la madrugada. En ellas, se escuchaba un susurro ronco, como si alguien estuviera arrastrando las palabras desde el fondo de la garganta. No era español, no era ningún idioma humano. Decidí llevar a Valeria con un psicólogo, pero en la segunda sesión, la terapeuta me llamó aparte, pálida. «Señor, su hija no solo describe al hombre flaco, dibujó esto. En la hoja había un garabato infantil de una figura alta, con brazos demasiado largos, y detrás de ella, una pared llena de caritas sonrientes, todas con la boca cosida. La gota que derramó el vaso fue lo que encontré en el espejo del baño. Una mañana, después de afeitarme, noté algo escrito en el vaho del espejo: no se van. Ellos siempre regresan». No había nadie más en casa. Fue entonces que busqué ayuda de un sacerdote. No soy religioso, pero ya no sabía qué hacer. El padre Mendoza llegó con agua bendita y un crucifijo, pero apenas entró al departamento, se detuvo en seco, mirando hacia el techo. «Aquí hay más de uno, y están enojados». Esa noche, mientras el padre recitaba oraciones, todos los grifos de la casa se abrieron al mismo tiempo, el agua saliendo negra y espesa. Valeria comenzó a reír, una risa que no era la suya, y de pronto, todas las paredes empezaron a sonar, como si decenas de manos golpearan desde el otro lado. El sacerdote gritó algo en latín y de pronto, un alarido desgarrador llenó la casa, como si algo se estuviera quemando vivo dentro de las paredes. Luego, silencio. Pensamos que había terminado, hasta que una semana después, revisando las fotos de la mudanza, noté algo en una de las cajas. Una mancha oscura, como una silueta de una persona agachada, escondiéndose entre nuestros muebles. Y entonces entendí la última frase que el sacerdote me dijo antes de irse. No los eché, solo los callé, por un tiempo. Ahora, cada vez que Valeria mira fijamente a la pared, me pregunto, ¿cuánto tiempo más pasará antes de que los oídos vuelvan a abrirse? Porque las paredes en esta casa también tienen hambre. Pasaron meses desde lo del exorcismo. Las cosas parecieron calmarse. Los ruidos cesaron. Valeria dejó de hablar con el señor flaco y Laura volvió a ser ella misma. Hasta que llegó el paquete. No tenía remitente. Solo nuestro nombre y dirección escritos con una letra temblorosa, como si alguien hubiera forcejeado para trazarla. Adentro había un viejo cuaderno de piel gastada, manchado de algo oscuro y seco, y una llave oxidada. Las primeras páginas del cuaderno parecían un diario, escrito por una mujer en los años 60. Hablaba de un lugar llamado la Casa de los Oídos, un sitio donde los muros escuchan y las almas repiten. Pero lo que me heló la sangre fueron los dibujos, esquemas de paredes falsas, túneles entre las casas de la colonia, y un símbolo repetido una y otra vez, una boca cosida dentro de un triángulo. La última entrada decía: él dice que ya casi estamos listos, que cuando la pared esté llena, el silencio caerá sobre todos. Pero anoche escuché a los niños cantar desde el otro lado, y ya no suenan humanos. La llave tenía una dirección grabada: Callejón del Perdón número 12, Doctores. Era la casa de al lado de la nuestra. Decidí ir. Tenía que saber. La puerta estaba entreabierta, como si me esperaran. Dentro, el aire olía a tierra mojada y algo dulzón, como carne en descomposición. Las paredes estaban cubiertas de extrañas protuberancias, como si algo intentara abrirse paso desde dentro. Al fondo, una puerta baja, casi escondida. La llave encajó perfectamente. Lo que vi dentro no tiene nombre. Era una habitación circular, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de orejas. Cientos de ellas, secas y arrugadas, pero intactas, cosidas directamente al yeso con hilo negro. En el centro,
una silla vieja y una grabadora de carrete. Con manos temblorosas, presioné play. La voz que salió no era humana. Era un coro de susurros infantiles distorsionados, todos repitiendo la misma frase en loop. Ya casi es hora de abrir la puerta. Entonces lo entendí todo. No era una casa, era una antena. Algo usaba esas paredes llenas de restos humanos para escuchar y para transmitir. Y ahora, desde que vivimos ahí, nosotros también éramos parte del circuito. La última página del cuaderno tenía una sola línea, escrita con urgencia. No es el hombre flaco el que asusta, es lo que está esperando detrás de él. Apagué la grabadora. En el silencio que siguió, escuché claramente cómo, en alguna parte de la ciudad, alguien empezó a rascar una pared desde el otro lado. Y esta vez, estaban raspando hacia afuera. Nunca creí en esas cosas. Brujas, fantasmas, el diablo. Siempre pensé que eran puras jaladas para asustar a la gente. Pero lo que viví en ese pinche departamento todavía me hace despertar a medianoche, con el sudor frío corriéndome por la espalda y el corazón a punto de estallar. Todo empezó cuando me mudé a la unidad habitacional en Iztapalapa. No era la gran cosa, pero la renta estaba barata y quedaba cerca de mi trabajo. Desde el primer día, me di cuenta de que había algo raro en el edificio. No era el típico mal ambiente de la zona. No eran los cholos de la esquina ni los ruidos a medianoche. Era algo más. El tercer piso, en especial el departamento 303, siempre estaba en penumbras. Aunque todos los demás tenían cortinas, ese tenía las ventanas cubiertas con bolsas de basura negras, pegadas con cinta canela. A veces, cuando subía las escaleras, sentía que alguien me miraba desde adentro, pero cuando volteaba, no había nadie. Los vecinos no hablaban mucho de la persona que vivía ahí, pero las pocas veces que mencionaban algo, bajaban la voz y hacían la señal de la cruz. «No te metas con esa vieja», me dijo don Toño, el velador. «Nomás haz como que no existe y sigue con tu vida». Pero una noche, todo cambió. Me desperté de golpe con un grito desgarrador que venía de arriba. No era un grito normal. Sonaba como si alguien estuviera siendo despellejado vivo. Me quedé paralizado en mi cama, con el corazón bombeando en mis oídos. Luego, el sonido se cortó de repente, como si alguien hubiera apagado la fuente del horror. No pude dormir más esa noche. Al día siguiente, intenté preguntarles a los vecinos, pero todos evitaban el tema. Solo una señora, doña Chayo, me dijo algo antes de cerrar su puerta. Los niños siempre son los niños. No entendí hasta que, unos días después, vi algo que me hizo querer largarme de ahí lo más rápido posible. Subí a las escaleras después del trabajo cuando escuché un sollozo. Me quedé quieto, con la piel erizada. Venía del 303. Me acerqué, tratando de escuchar mejor, y entonces la puerta se entreabrió un poco. Dentro, en la penumbra, vi un bulto moviéndose, y luego, un par de ojitos aterrados brillaron en la oscuridad. Era un niño, flaco, con la ropa hecha jirones. Sus labios temblaban y su cara estaba sucia. «Ayúdame», susurró. En ese momento, algo jaló al niño hacia adentro con una fuerza brutal. La puerta se cerró de golpe con un portazo que retumbó en todo el pasillo. Me quedé congelado. No sabía qué hacer. Marcarle a la policía, gritar, tocar la puerta. Pero el puro miedo me tuvo clavado en el suelo. Al día siguiente, la noticia se regó en la unidad. Otro niño había desaparecido. La mamá del chavito estaba desesperada. Gritaba en el patio que alguien se lo había llevado, que no podía haber desaparecido así nada más. Yo sabía la verdad. Me metí en internet, busqué sobre desapariciones en la zona y me encontré con una historia escalofriante. Hace años, en ese mismo edificio, había vivido una mujer llamada Eulalia. Era una curandera, pero la gente empezó a sospechar de ella porque los niños de la zona desaparecían sin dejar rastro. Una noche, los vecinos la atraparon en plena brujería. Tenía el cuerpo de un niño en el suelo, rodeado de velas negras, con símbolos extraños pintados en sangre. Decían que la encontraron masticando algo que todavía se movía. Intentaron hincharla, pero la muy perra escapó. Nadie volvió a verla, hasta que, años después, alguien rentó el 303. Ya no podía ignorarlo.
Esa mujer, o lo que fuera que vivía ahí, se estaba llevando a los niños. Esa noche tomé valor y fui a tocar la puerta. «Sé lo que haces, maldita», grité. El edificio entero pareció quedarse en silencio. Luego, un sonido rasposo se escuchó del otro lado, como unas uñas largas arañando la madera. Me alejé lentamente, y entonces la puerta se abrió sola. Adentro no había luz, solo oscuridad profunda, como si más allá del umbral no existiera nada. Un hedor putrefacto me golpeó la cara, una mezcla de carne podrida y humedad. Y en la sombra, un par de ojos amarillos brillaron. No esperé ni un segundo más. Salí corriendo como si el diablo me persiguiera. Esa misma noche empaqué mis cosas y me largué. No dormí en mi departamento ni un minuto más. Días después, pasé por la unidad habitacional por última vez. Había patrullas y gente reunida afuera. Un niño había sido encontrado en el 303, pero no vivo. Su cuerpecito estaba seco, como si lo hubieran exprimido hasta la última gota de sangre. Y en su frente, alguien había marcado un símbolo extraño con un cuchillo. Desde entonces, juro que cada vez que cierro los ojos, veo esos malditos ojos amarillos observándome desde la oscuridad. Y a veces, en las madrugadas, aún escucho el sollozo de aquel niño pidiendo ayuda. Pero ya es demasiado tarde. Intenté seguir con mi vida después de eso. Me mudé lejos, a otro barrio, a un lugar donde la luz del sol entrara por las ventanas y donde los vecinos no bajaran la voz para hablar de cosas oscuras. Pero hay cosas que no te dejan ir tan fácil. Las primeras semanas dormía con la luz encendida, con la sensación de que si apagaba la lámpara, vería esos malditos ojos amarillos brillando en la esquina del cuarto. Y entonces empezaron los sueños. Siempre eran iguales. Estoy en mi cama, paralizado, sin poder moverme. Escucho el sonido de uñas largas arañando la madera. Y de pronto, la puerta de mi cuarto se abre sola. No hay nada ahí. Solo oscuridad. Un vacío tan profundo que siento que si me acerco, me va a tragar. Y luego, la voz. Una voz rasposa, como si la garganta de quien hablara estuviera llena de polvo y gusanos. Me viste. Ahora me perteneces. Siempre me despierto en ese momento, con la sensación de que algo me está observando desde el rincón más oscuro del cuarto. Pero no eran solo sueños. Una noche, volviendo del trabajo, pasé frente a un puesto de periódicos. Y ahí, en una de las portadas amarillentas de un periódico de nota roja, vi un titular que me heló la sangre. Hallan otro niño sin vida en edificio de Iztapalapa. Vecinos aseguran haber visto a una mujer de negro. Sentí que el aire me faltaba, pero lo peor vino después. Cuando llegué a mi nuevo departamento, encontré la puerta entreabierta. Yo recordaba haber cerrado bien con llave. Con el corazón latiéndome en la garganta, empujé la puerta con cuidado. El lugar estaba en completo silencio. Todo parecía en su lugar, pero había algo que me erizó la piel. Un olor extraño. Un hedor húmedo, a carne podrida. Avancé lentamente, con el celular en la mano y la linterna encendida. No veía nada raro hasta que llegué a mi cuarto. Y ahí, en la pared, con algo que parecía sangre seca, había un mensaje escrito con letras torcidas. Me viste, ahora me perteneces. Sentí un frío helado recorrerme el cuerpo. Salí corriendo sin mirar atrás, sin cerrar la puerta, sin pensar en nada más que en alejarme de ahí. No volví nunca. Dejé todas mis cosas atrás. Cambié de ciudad. Me fui lo más lejos que pude. Pero el problema es que no importa a dónde vaya. Siempre la veo, en los reflejos de los escaparates cuando paso frente a las tiendas, en la esquina de mi visión cuando apago la luz. A veces, cuando me meto a bañar y el espejo del baño se empaña, puedo ver algo escrito en el vapor. 2 palabras, que sé que no estaban ahí antes. Ya voy. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que era el trauma, el miedo jugándome una mala pasada. Pero la maldita cosa no me dejó en paz. Cada noche se volvía peor. La veía más cerca. Al principio era un reflejo borroso, luego una silueta quieta en la esquina del cuarto, hasta que una madrugada la sentí junto a mí. No podía moverme, no podía gritar, solo la sentí. Su aliento caliente y apestoso rozándome la oreja, su piel fría como un cadáver presionando mi pecho, y su voz. Ya llegué. Las luces explotaron.
Las paredes crujieron como si algo enorme estuviera atrapado dentro. Y en la oscuridad, la vi bien por primera vez. No era humana. Su piel era gris, arrugada, como cuero viejo. Su boca estaba llena de dientes afilados, largos, y entre ellos colgaban pedazos de algo que aún se movía. Sus ojos eran dos hoyos oscuros, sin fondo, pero dentro, en lo más profundo, podía ver las caras de los niños. Sus caras retorcidas, atrapadas, gritando sin hacer ruido. Intenté moverme, pero su mano descarnada se hundió en mi pecho. Me perteneces. La presión aumentó. Sentí como si me estuviera arrancando algo desde dentro. Un dolor inhumano, como si estuviera sacando mi alma con las uñas. Y entonces, justo antes de que todo terminara, escuché un susurro. Un niño. Corre. No sé cómo, pero logré zafarme. Caí al suelo, jadeando, sintiendo un vacío helado en el pecho. Me levanté tambaleándome y corrí. Corrí sin ver atrás, sin pensar, solo huyendo de lo que fuera que había intentado llevarme. No sé cómo llegué a la calle. No sé cuántas horas pasaron. Solo recuerdo el amanecer pintando todo de naranja y a la gente mirándome como si estuviera loco. Desde entonces, sigo corriendo. Me mudé otra vez. Cambié de nombre. No tengo redes sociales. No tengo amigos. No hablo con nadie. Vivo en la paranoia total, porque sé que sigue buscándome. A veces, en las noches, la escucho rascar la puerta. Otras veces, cuando veo a un niño en la calle, noto que me mira de una forma extraña, como si intentara decirme algo, como si supiera algo que yo no. Y esta noche, mientras escribo esto, siento un escalofrío recorrerme la espalda, porque mi teléfono acaba de vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Solo 2 palabras. Ya llegué. El celular se me resbaló de las manos. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, como si algo invisible estuviera presionando mi pecho. Me quedé paralizado, con la vista clavada en la pantalla. Entonces, la luz parpadeó. El zumbido en mis oídos se hizo insoportable, como si algo estuviera susurrando en una frecuencia que mi mente no podía soportar. Y luego, lo escuché. Ese sonido inconfundible. Las uñas, arañando la puerta. No, no puede ser. Me levanté con las piernas temblando. Miré la puerta, cerrada con seguro, pero sabía que eso no la detendría. El arañazo se hizo más fuerte, más insistente, y luego, un golpe seco. Otro más. La puerta empezó a abollarse hacia adentro, como si algo estuviera golpeándola con una fuerza inhumana. Retrocedí, tropezando con la silla. Mi respiración era un desastre, entrecortada y ahogada por el pánico. Entonces, la voz. No desde afuera, no desde mi cabeza, desde detrás de mí. Muy cerca. Ya estoy aquí. No me dio tiempo de gritar. La luz explotó en 1000 pedazos. Y todo se volvió oscuridad. El último pensamiento que cruzó por mi mente antes de que la oscuridad me consumiera por completo fue el recuerdo de la primera noche en esa maldita casa. De cómo Valeria había señalado el pasillo con sus pequeños dedos temblorosos. Ahora lo entendía todo. No era un señor. Era el hambre de las paredes. El eco de los que vinieron antes. Y yo sería el siguiente susurro que los nuevos inquilinos escucharían en la madrugada. Hola, soy Mariana, y esto me pasó hace 2 años cuando vivía en la colonia Santa María la Ribera, aquí en la CDMX. Todo empezó una noche de lluvia, de esas donde el aire huele a tierra mojada y los cables de la luz chispean como si algo los estuviera mordiendo. Iba caminando de vuelta a mi departamento después de un turno doble en el café donde trabajaba, con los zapatos empapados y el sueldo miserable que apenas me alcanzaba para la renta. Fue entonces que, al cortar por un callejón para llegar más rápido, lo vi, un pequeño bulto tirado junto a un montón de basura. Al principio pensé que era un animal muerto, pero cuando me acerqué, vi que era una figurilla de barro, como esas que venden en los mercados, pero esta era diferente. Tenía los ojos demasiado realistas, como si estuvieran hechos de vidrio soplado, y su sonrisa. Dios, esa sonrisa no se me olvida. Era demasiado ancha, con demasiados dientes. Sin pensarlo mucho, la recogí y me la metí en la bolsa del pantalón.
No sé por qué lo hice. Quizás fue el cansancio, o esa sensación rara que me dijo que si la dejaba ahí, algo malo iba a pasar. Esa misma noche, soñé con él. Era bajito, no más de 1 metro de altura, con la piel curtida como cuero viejo y unos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Vestía un traje diminuto, hecho de retazos de tela sucia, y en sus manos largas y huesudas sostenía un saco lleno de algo que se movía. «Me encontraste», dijo, con una voz que sonaba como uñas raspando una pizarra. «Ahora te debo un favor». Desperté sudando, con el corazón a mil. Pensé que era solo un mal sueño, hasta que al día siguiente pasó lo primero. Llegué al café como siempre, pero ese día el dueño, don Raúl, me llamó a su oficina. «Mariana, aquí tienes», me dijo, entregándome un sobre grueso. «Es tu liquidación». «¿Mi qué?», pregunté, confundida. «Pues que el café cierra, hija. Me voy a Estados Unidos. Pero como eres buena chica, aquí te va algo para que no sufras». El sobre tenía 50,000 pesos. No lo podía creer. Era más de lo que ganaba en 6 meses. Salí del lugar flotando, pero cuando metí la mano en mi bolsa para sacar mi celular, toqué algo frío, la figurilla de barro. Y entonces lo entendí. Esa noche, la coloqué en mi mesa de noche y, casi como un juego, murmuré: «Quiero un departamento propio». Al día siguiente, recibí una llamada. Era una abogada diciéndome que una tía lejana que ni recordaba había muerto y me dejaba en herencia un pequeño departamento en la Roma. No podía ser coincidencia. Empecé a probar. Le pedí dinero, y al tercer día, encontré una bolsa con billetes bajo mi almohada. Le pedí que mi ex regresara arrepentido, y esa misma noche tocó mi puerta, llorando, diciendo que no sabía por qué pero sentía que debía estar conmigo. Todo era perfecto, hasta que empezaron los trueques. La primera vez fue una semana después. Me desperté con un dolor insoportable en la mano derecha. Cuando encendí la luz, vi que me faltaba la uña del dedo anular. No había sangre, solo un hueco limpio, como si se la hubieran arrancado con pinzas. En la mesa de noche, la figurilla sonreía y entre sus dientes de barro asomaba algo blanco. Mi uña. Las cosas se pusieron peor rápido. Cada deseo tenía un precio, y cada precio era más grotesco. Cuando pedí que mi jefa nueva dejara de hostigarme, amanecí con un mechón de pelo menos y ella apareció muerta en su casa, ahorcada con su propia trenza. Cuando quise que me aprobaran un crédito, perdí un dedo del pie y el ejecutivo del banco apareció aplastado por un montacargas, con las huellas de unos dientes pequeños en su cuello. Pero el error más grande fue pedir que mi mamá se curara del cáncer. Esa noche soñé de nuevo con el duende. Esta vez, su saco se movía más, como si algo dentro forcejeara por salir. «Ese deseo es grande», dijo, lamiéndose los labios con una lengua negra y larga. «Tendrás que darme algo grande a cambio». Desperté con un dolor horrible en el vientre. Corrí al baño y me bajé el pants. Mi ombligo había desaparecido. En su lugar, solo había piel lisa, como si nunca lo hubiera tenido. Y en el espejo, detrás de mí, una silueta pequeña y retorcida sostenía algo entre sus manos. Algo que goteaba. Mi mamá se curó. Los doctores no podían explicarlo. Pero a la semana, mi hermano menor desapareció. Lo encontraron 3 días después en un lote baldío, con los ojos arrancados y la boca cosida con hilo negro. En su bolsillo, había una figurilla de barro. Ahora lo sé, el duende no concede deseos. Solo intercambia desgracias. Y lo peor es que ya no puedo parar, porque anoche soñé con él otra vez. Y esta vez traía a un bebé en brazos. Mi bebé, el que ni siquiera sabía que estaba esperando. No podía estar embarazada. Era imposible. Hacía meses que no estaba con nadie. Pero el test de farmacia mostró esas 2 malditas rayas rosas, y la ecografía confirmó lo peor: 12 semanas. Como si el embarazo hubiera avanzado en días, no en meses. El duende me visitó de nuevo en sueños, acunando a ese, cosa que crecía en mi vientre. «Este será el pago final», susurró con su voz de insecto aplastado. «Dámelo al nacer y serás libre». Intenté abortar. Pastillas, agujas, hasta una vieja que prometió limpiarme con hierbas. Nada funcionó. Mi panza crecía a velocidad antinatural.
y a las 4 semanas ya parecía de 8 meses. Lo peor eran los movimientos. No eran pataditas, eran rasguños. Como si algo con garras estuviera revolviéndose dentro. La noche del parto, desperté con contracciones que me partían la columna. Sangre caliente me corrió entre las piernas mientras algo cerraba mi carne desde adentro. Grité, pero nadie en el edificio respondió, como si estuviera en una burbuja de silencio. Finalmente, salió. Era pequeño, del tamaño de un recién nacido, pero su piel era grisácea y correosa. Sus ojos, demasiado grandes, demasiado negros, me miraron fijamente antes de abrir una boca llena de agujas finas. No lloró, rió, un sonido como vidrios rompiéndose. El duende apareció de la nada, trepando por la pared como una araña. Tomó al criatura con sus largos dedos y lo metió en su saco, que se retorció con nuevos movimientos. Trato cumplido, dijo, pero su sonrisa se ensanchó hasta partirle la cara cuando vio mi expresión de alivio. ¿Crees que esto termina? Los deseos nunca se acaban, Mariana. Solo cambian de dueño. Señaló mi vientre, donde la piel aún sobresalía grotescamente. Ese vacío necesita llenarse. Y ahora tendrás hambre. Fue entonces que sentí el primer antojo. El olor de la sangre aún fresca en las sábanas me hizo babear. Mis nuevos dientes afilados, demasiado numerosos, rechinaron solos. Y en el espejo, vi mi reflejo sonreír con la misma mueca imposible que la figurilla de barro. Nota: este relato fue recibido en un cuaderno manchado de sustancia negra y pelo humano, encontrado en un departamento abandonado en Narvarte. La inquilina, Mariana G., figura como desaparecida desde hace 3 meses. Los vecinos reportan olores pútridos y risas infantiles provenientes del lugar, pero al revisar, las autoridades solo encontraron figurillas. Docenas de ellas, todas sonriendo, cada una con un diente humano incrustado. Me llamo Daniel, tengo 31 años, y esto me sucedió hace apenas 2 meses en Coyoacán, Ciudad de México. Trabajo como conductor nocturno de Uber, y aunque he visto cosas raras en las calles, nada se compara con lo que viví esa maldita madrugada sin luna. Todo empezó con un viaje que acepté cerca de las 3 de la mañana. La app me marcó un pick-up en una calle solitaria cerca del Jardín Centenario. El pasajero se llamaba Don Jacinto según la aplicación. Cuando llegué al punto, no había nadie. Solo la fachada de una vieja casona colonial con las ventanas tapiadas y un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con cobre. Estaba a punto de cancelar el viaje cuando escuché unos golpes secos en el techo de mi coche. Toc, toc, toc. Me bajé para revisar y ahí estaba él. Un hombre mayor, vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Lo más raro es que no lo había visto acercarse. A la calle Higuera, por favor, dijo con una voz que sonaba a papel viejo siendo rasgado. Al subir al auto, el olor se intensificó. Una mezcla de sudor rancio y ese mismo aroma metálico que había notado antes. Por el retrovisor pude ver sus manos, dedos larguísimos, con uñas gruesas y amarillentas que raspaban el asiento al moverse. El viaje fue en silencio hasta que llegamos a una calle desierta cerca del antiguo Panteón de San Miguel. Ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. «Pare aquí», ordenó abruptamente. Al detenerme, noté que estábamos frente a un terreno baldío donde supuestamente debería haber casas. El viejo no se movía. «Son 150 pesitos, señor», dije, tratando de disimular el temblor en mi voz. Fue entonces cuando levantó la cabeza por primera vez. Bajo el sombrero no había rostro humano. Era una máscara de piel seca, estirada sobre algo que se movía debajo. Sus ojos eran 2 huecos negros donde brillaba algo, otro par de ojos más pequeños, amarillos, con pupilas verticales como de gato. «¿No me reconoces, Danielcito?», susurró con una voz que ahora era 3 voces superpuestas. «Yo te vi crecer. Jugabas en el parque mientras yo te observaba desde los árboles». El aire se salió de mis pulmones. De niño, tuve pesadillas recurrentes sobre el Señor de los Árboles, una figura que mis padres decían era solo producto de mi imaginación. Antes de que pudiera reaccionar, sus manos, o debería decir garras, se cerraron alrededor de mi asiento.
Hoy no te llevo, ronroneo. Pero pronto, cuando la luna esté negra, abrió la puerta y salió en un movimiento imposiblemente rápido. Cuando miré por la ventana, solo vi una sombra enorme y desproporcionada que se alejaba en 4 patas antes de fundirse con la oscuridad del baldío. En el asiento trasero quedó su pago, 3 monedas oxidadas de antes de la revolución y un diente humano con mi nombre grabado en la raíz. Desde esa noche, cada vez que paso por Coyoacán después del anochecer, veo sombras moviéndose entre los árboles más altos. Y a veces, cuando estoy solo en mi auto, escucho un rasguño suave en el techo. No dormí en 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Lo peor era que sabía que no había sido un sueño. Las monedas y el diente seguían ahí, en mi mesa de noche, como una burla. Decidí investigar. Mi abuela, que era de San Andrés Zicuilán, Puebla, siempre había hablado de los nahuales. Son brujos que pueden convertirse en animales, me dijo una vez, pero los verdaderos, los peligrosos, esos no solo cambian de forma, cambian de realidad. Fui a la biblioteca de la UNAM, buscando en libros de antropología. En un texto viejo encontré un dibujo que me heló la sangre. Una criatura mitad hombre, mitad coyote, con ojos que ocupaban casi toda la cabeza. El pie de foto decía, representación de un nahual, según testimonios del siglo XVI. Se dice que eligen a sus víctimas desde la infancia. Esa noche, mientras manejaba cerca de CEU, recibí otro viaje. El nombre, Jacinto M. Mi corazón se detuvo. La ubicación, el mismo terreno baldío. No debía aceptar, pero algo en mí necesitaba respuestas. Cuando llegué, la niebla era tan espesa que apenas veía más allá del parabrisas. La app marcaba que el pasajero ya estaba dentro del auto, pero los asientos traseros estaban vacíos, hasta que una mano huesuda apareció lentamente desde debajo del asiento delantero. «Prometiste llevarme», susurró esa voz triplicada directamente en mi oído. Pisé el acelerador a fondo, pero el auto no se movía. Las ruedas giraban en el aire, como si algo lo hubiera levantado del suelo. El olor a podrido llenó la cabina. «Tú me perteneces desde que jugabas en el parque», dijo mientras una garra me atravesaba el hombro con un dolor ardiente. «Pero hoy te daré una oportunidad». Soltó algo en el asiento del copiloto, un cuchillo oxidado y un pergamino con símbolos que parecían moverse. «Firma con sangre o dame tu sombra». En el espejo retrovisor pude verlo completamente. Su piel ahora era negra y brillante como el aceite. Sus dedos se alargaban hasta el piso del auto. Y su boca. Dios, su boca se abría verticalmente hasta la frente, llena de esos dientes afilados. Tomé el cuchillo. Este relato llegó anónimamente a nuestro correo, junto con una foto borrosa de un contrato manchado de sangre y 3 huellas digitales, la tercera claramente no humana. El auto descrito fue encontrado abandonado cerca de CEU, con marcas de garras en el techo y un olor a azufre que no se disipó por días. Del conductor no hubo rastro, excepto por una mancha oscura en el asiento que, al analizarla, resultó ser piel humana quemada, pero con ADN de coyote. Me llamo Fernanda, tengo 24 años, y esto me pasó hace exactamente 8 meses cuando hice mi servicio social como psicóloga en el convento de San Jerónimo, en el centro de la CDMX. Era un lugar hermoso, de esos que parecen congelados en el siglo XVIII, con paredes gruesas y pasillos que siempre olían a incienso y cera derretida. Todo empezó el primer día, cuando la Madre Superiora, una mujer delgada con ojos tan negros que parecían 2 pedazos de obsidiana, me dio el recorrido. «Aquí atendemos a chicas con problemas especiales», me dijo mientras caminábamos por un claustro lleno de retratos de monjas antiguas cuyos ojos parecían seguirnos. Muchas vienen de familias muy religiosas. Otras tienen historias que el mundo exterior no entendería. Me asignaron un consultorio en lo que antes era la enfermería del convento. Una habitación amplia con un crucifijo enorme en la pared y un olor raro, como a medicamentos viejos mezclados con algo dulzón. Mi primera paciente fue una chica de mi edad llamada Adriana, que llegó con las manos vendadas. «Es la tercera vez este mes que me hago esto», susurró mostrándome las marcas de quemaduras en sus palmas. «Pero yo no lo hago. Ella lo hace cuando me duermo».
Le pregunté quién era ella, y Adriana solo señaló hacia el ventanal que daba al jardín interior. Entre los rosales, vi por un segundo la figura de una mujer con hábito, completamente quieta, mirando hacia nosotros. Cuando parpadeé, ya no estaba. La hermana María Ignacia, dijo Adriana con un hilo de voz. Murió quemada viva en 1897 por hereje. Ahora nos visita. Pensé que era parte de sus alucinaciones, hasta que empecé a notar cosas. Las velas del altar se apagaban solas, incluso sin corrientes de aire. En las madrugadas, escuchaba cánticos en latín que venían de la capilla, siempre vacía cuando iba a revisar. Una mañana encontré todas las sillas de mi consultorio apiladas contra la puerta, como si alguien no quisiera que saliera. Pero lo peor fue cuando conocí a Sofía. Era una paciente de 17 años que no hablaba, solo dibujaba. Y siempre lo mismo, una escalera que bajaba hasta un lugar oscuro, con figuras humanoides sin rostro subiendo por ella. Cuando le pregunté a la Madre Superiora sobre eso, palideció. Ese lugar no existe, dijo demasiado rápido. Y tú harías bien en no preguntar sobre él. Una noche de tormenta, escuché gemidos que venían del pasillo. Salí y vi a Sofía arrastrándose hacia una puerta que nunca había notado, pequeña, de madera negra, al final del corredor. Traté de detenerla, pero fue como si una fuerza invisible me apartara. La puerta se abrió sola, revelando unos escalones que bajaban a la oscuridad. El olor que salió de ahí me hizo vomitar al instante, carne podrida mezclada con azufre. Y entonces lo escuché, un susurro que no venía de un lugar, sino de todos lados a la vez. Ven, ven a ver nuestra gloria. Sofía entró. Yo iba a seguirla, cuando algo me agarró del brazo. Era Adriana, pero no era la Adriana que conocía. Sus ojos eran completamente blancos, y cuando habló, su voz era la de una anciana. No, esa no es escalera para vivos. Al día siguiente, Sofía apareció en el jardín, acurrucada y cubierta de una sustancia negra que no se quitaba con agua. Murió 3 días después, susurrando una y otra vez. Están todos ahí abajo, y tienen hambre. La Madre Superiora me dijo que me fuera, que mi servicio social había terminado. Pero la noche antes de irme, encontré un cuaderno escondido bajo mi cama. Era de Sofía. Las últimas páginas mostraban dibujos de lo que había visto. Un salón enorme bajo el convento, lleno de cosas con forma de monja pero con bocas verticales que les recorría el torso. Y en el centro, algo que parecía un altar hecho de huesos, con la Madre Superiora arrodillada ante él. La última página tenía solo una frase, escrita con letra temblorosa. No son monjas. Nunca lo fueron. Hoy, 8 meses después, sigo recibiendo mensajes de Adriana. Siempre la misma foto, una puerta de madera negra que aparece en diferentes lugares del convento, cada vez más cerca de la salida. El último decía, ya saben que tú también las viste. Y lo peor es que anoche, desperté con el olor a cera e incienso en mi cuarto. Y en el espejo, detrás de mí, vi por un segundo un hábito negro moviéndose. Aunque vivo sola. Los mensajes de Adriana dejaron de llegar hace 2 semanas. Lo supe incluso antes de que la policía llamara a mi puerta. Habían encontrado su cuerpo flotando en la fuente del claustro, con los ojos cosidos con hilo negro y la boca llena de tierra del jardín. Pero lo más horrible eran sus manos, grabadas con ese mismo símbolo que vi en los dibujos de Sofía, una escalera que se convertía en boca. El oficial que tomó mi declaración me miró con una extraña lástima. «Usted trabajó ahí, ¿verdad?», preguntó, pasando nerviosamente las páginas de su libreta. «Las hermanas dijeron que Adriana hablaba de usted antes de... Bueno, decía que usted las había despertado. Esa noche soñé con la puerta negra. En el sueño, estaba abierta de par en par. Una corriente de aire helado salía de su interior, arrastrando susurros en latín mezclados con algo que sonaba a gemidos de animal. Al acercarme, vi los escalones. Estaban cubiertos de una sustancia brillante y negra, como si las piedras sudaran alquitrán. Algo me jaló hacia adentro. Caí por lo que parecieron horas, hasta aterrizar en una cámara abovedada iluminada por velas hechas de grasa humana. Podía ver trozos de uñas y cabello incrustados en la cera. Las paredes estaban cubiertas de figuras retorcidas que al principio pensé eran tallas, hasta que una giró la cabeza hacia mí. Eran monjas, o lo que alguna vez fueron monjas.
Sus cuerpos se alargaban como si alguien los hubiera estirado mientras la carne aún estaba caliente. Sus bocas, Dios, sus bocas, eran hendiduras verticales que les atravesaban el torso, llenas de dientes irregulares como clavos oxidados. En el centro del salón, sobre un altar hecho de fémures infantiles, yacía la Madre Superiora, pero no era humana. Su hábito se había fundido con la piel, revelando extremidades demasiado largas y articuladas como las de un insecto. ¿Dónde debería estar su rostro? Solo había un hueco lleno de esos mismos dientes, y cuando habló, su voz era el crujir de 1000 cucarachas aplastándose. Tú rompiste el silencio. Las otras criaturas se arremolinaron alrededor mío. Sus bocas se abrieron al unísono, y lo que salió de ellas no fue un sonido, sino una sustancia viva, gusanos blancos que formaban palabras en el aire. Nosotras somos las esposas de lo que vive bajo la ciudad. Y ahora él te quiere a ti. Desperté con la boca llena de ese mismo lodo negro que cubría a Sofía. En mi pared, escrito con lo que olía a sangre vieja, estaba la frase: una hermana más. Desde entonces, cada noche cuando apago la luz, veo siluetas de hábitos parados al pie de mi cama. No se mueven, no me tocan, solo esperan, porque según el último mensaje que apareció en mi espejo esta mañana, escrito en ese mismo líquido negro: la puerta viene por ti. Y anoche, mientras me lavaba la cara, sentí que el piso bajo mis pies resonaba como si algo enorme estuviera moviéndose bajo la ciudad. Y entonces lo entendí. El convento no era un lugar sagrado, era una jaula, y yo ya estoy dentro. Este relato fue encontrado en el cuaderno de Fernanda M., abandonado en su departamento de la colonia Roma. Las autoridades reportan que no hay señales de lucha, pero todas las paredes están cubiertas de marcas de garras desde el piso hasta el techo, como si algo hubiera trepado por ellas. En el espejo del baño, una mano grasosa dejó la huella de 5 dedos demasiado largos sobre el mensaje final. Fernanda sigue desaparecida, pero cada noche, los vecinos juran escuchar pasos arrastrándose bajo sus camas y susurros en latín que vienen de las cañerías.